Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con este nuevo ciclo de jornadas que organiza el CEI Elche. Bienvenidos a todos los participantes. Como podréis comprobar, la sesión la vamos a realizar en formato webinar. Por tanto, si no, nosotros ahora mismo no os vemos, entiendo que todos vosotros a nosotros sí, pero eso no quita para que en cualquier momento podáis solicitar abrir micro y hacer las cuestiones pertinentes. El webinar de hoy, que es, como ya os digo, el primero del ciclo de jornadas y webinars que ha organizado en 2023 el CEI Elche, es un webinar dirigido a pymes innovadoras, donde vamos a comentar pues las ayudas y convocatorias que desde el IBACE ya están convocadas o se van a lanzar a lo largo del año. Para ello, hoy nos acompaña Javier Mínguez. Muy buenos días, jefe de área de empresas y asociaciones del IBACE, y él es el que nos va a mostrar pues, las nuevas convocatorias y las venideras. El webinar durará aproximadamente 1 hora, ¿de acuerdo? Y tendréis la oportunidad de hacer todas las preguntas que queráis cuando Javier finalice su exposición. Tenéis la opción de preguntar a través del chat o bien a través del apartado de preguntas y respuestas que tenemos también que tiene el Zoom, o incluso, como ya os digo, solicitar que os abramos el micro y que podáis hacer la cuestión de viva voz. Así que, sin más, os dejo con Javier y espero que sea de provecho este webinar. Gracias. Muy Adelante. bien, gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha, no? Perfectamente. Sí, perfectamente, Javier. Vale. Bueno, nada, celebrar el éxito de audiencia y bueno, en esta ocasión pues yo creo que las cuestiones, el modo webinar, pues tal y como has indicado antes, pues bueno, mi previsión es hacer una presentación, yo creo que en torno, no sé si sobre 30, 40 minutos máximo y luego pues bueno, empezamos a resolver aquellas cuestiones que tengáis dentro del tramo horario que quede hasta completar esa hora, ¿no? Bueno, la presentación que yo os voy a lanzar, pues básicamente es lo que corresponde al IBACE en el ámbito de la innovación empresarial dirigida a empresas, es decir, las líneas y medidas de ayuda que para el 2023 tenemos previsto desarrollar. Digo desarrollar porque algunas de ellas ya están, algunas convocatorias se han publicado y otras... Una se ha publicado recientemente hoy, otra se publicará anteriormente y ya en los próximos 15 días está previsto lanzar la de innovación. Bueno, viendo la diapositiva, para aquellos que no conozcáis al IBACE, pues bueno, como veis, con todo los logotipos que se indican en pantalla, pues somos una entidad dependiente de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, adscrita a la Generalitat Valenciana. Nuestra actividad es el impulso de la competitividad empresarial en la Comunidad Valenciana. Para ello desarrollamos 4 competencias, una en materia de innovación, otra en materia energética, otra en internacionalización y otra en suelo industrial, ¿no? Yo desarrollo mi actividad y el plan de I+D de innovación empresarial se desarrolla dentro de esa competencia de innovación que tenemos asignada. Nuestro foco es la Comunidad Valenciana, los sectores productivos y también actividades empresariales desarrolladas en la Comunidad Valenciana. Y luego lo que es este plan es un plan que viene cofinanciado por fondos europeos. Por eso veis esa imagen de fondos FEDER en la parte superior, acompañada de una imagen de la S3, es decir, la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana, que no es más que una estrategia que marca aquellas prioridades en las que hemos de desarrollar esa canalización de fondos FEDER a través de nuestros programas de ayuda y que ahora os explicaré un poquito más en detalle. Bueno, el orden de la presentación que tengo previsto es este. Arrancaremos con una visión muy somera del marco estratégico donde desarrollamos todos estos programas y medidas de apoyo, los ámbitos clave de la actividad de IBACE Innovación, no solo en materia de ayudas, sino también a través de la prestación de servicios y colaboraciones.
Luego ya entramos en las líneas de ayuda, que es un poco, podríamos decir, que es el core de la presentación de hoy, es decir, qué programas de ayuda tenemos en el horizonte del 2023 para desarrollar en este año. Y por acabar, pues con una serie de recomendaciones, unas recomendaciones en el ámbito ya de la propia gestión de ayudas, tanto para un solicitante como para un beneficiario, es decir, qué puntos más importantes hay que tener en cuenta. Todo lo que yo os voy a comentar hoy es meramente informativo, es decir, ya sabéis que los documentos oficiales y la información exhaustiva de las cuestiones tratadas, sobre todo a través de las convocatorias de apoyo, pues vienen en los textos oficiales que se publican en el diario oficial, ¿no? Por tanto, puede haber algún error, puede haber algún mensaje que no esté concretado aún en alguna convocatoria que haya prevista o algún cambio de alguna convocatoria que yo os diga, pues bueno, innovación va más o menos a tratar de estos temas. Pues bueno, puede ser que en este proceso de revisión que aún estamos llevando previo a la publicación haya alguna cuestión que varíe. Es decir, por tanto, el mensaje de esto es un material puramente informativo, pero no quita para que haya que hacer esa lectura y análisis en profundidad de cada texto oficial que se publique. Bueno, arrancando con el marco estratégico, bueno, el mensaje es el siguiente. Los fondos europeos FEDER y la estrategia S3 de la Comunidad Valenciana son clave, es decir, todo lo que desarrollamos en este plan de I+D innovación empresarial viene financiado por Europa y de alguna forma aquí yo lo que quería era daros una visión global de esta política regional europea dentro de este programa operativo 21-27. Pues bueno, hay unos objetivos políticos en este programa operativo que son 5. Son 5 objetivos políticos y aquí el mensaje más que nada es un poco por situar y por dar un poco una imagen de contexto. Todo lo que es la I+D innovación empresarial que va a desarrollar el IBACE, de alguna forma se agrupa en ese objetivo político 1 de la Unión Europea. Es decir, conseguir una Europa más inteligente, abordando una serie de cuestiones tanto a nivel de innovación como de transformación o como de digitalización. ¿Vale? Aquí entrando un poquito más en detalle dentro de lo que esta diapositiva, podríamos decir que es la diapositiva que quiere aclarar dónde metemos nuestros programas de apoyo dentro de lo que es el programa FEDER. ¿Vale? Entonces, nosotros, como os he dicho, estamos abordando la prioridad de la transición digital inteligente y para eso lo hacemos a través contribuyendo en ese programa europeo de FEDER en 2 objetivos específicos. El 1.1, que es el que fomenta el desarrollo y mejora de capacidades de investigación, innovación e implantación de tecnologías avanzadas. Y luego el objetivo específico 1.2, que es el que quiere aprovechar las ventajas de la digitalización en los ciudadanos, empresas, organismos de investigación y administraciones públicas. En el ámbito de IBACE nosotros solo aquí llegamos a la parte de empresas, pero es verdad que hay otros órganos de la Generalitat Valenciana que abordan cuestiones bien de ciudadanía o de administración, ¿no? Esas acciones se traducen en ¿qué? Pues bueno, que nuestras principales medidas que van a atacar la parte de la I+D empresarial o de la innovación empresarial quedarán adscritas a ese objetivo 1.1 europeo y las medidas de digitalización a ese objetivo 1.2 europeo. Por otra parte, para que la Comunidad Valenciana acceda a esos fondos FEDER dirigidos al impulso de la innovación, la investigación y la digitalización, debía tener una estrategia de especialización inteligente diseñada. Esta estrategia ya se diseñó para el programa operativo anterior, pero recientemente, en octubre, se aprobó la revisión de la estrategia de especialización inteligente que pasa a denominarse, en lugar de RIS3CV, como en el anterior programa operativo, pasa a denominarse S3CV. ¿Y qué implicación tiene esto en los programas de ayuda? Pues bueno, tiene una implicación básica en cuanto a que define qué tipo de proyectos o de medidas deben desarrollarse en una serie de ámbitos, ¿no? Entonces, por eso hay marcados 4 entornos. Es decir, todas las medidas que podremos apoyar o todos los proyectos que podremos apoyar a través de nuestros programas de ayuda tendrán que incidir en mayor o menor grado en esos 4 entornos.
tanto en el tema de circularidad, como en el tema de digitalización, como en el tema de innovación o tema de salud y personas. Abajo veis que para cada entorno definimos una serie de prioridades. Estas prioridades son las propias que marca la estrategia de especialización inteligente. Entonces, cualquier propuesta de proyecto que queráis presentar deberá de encardinarse y tener una contribución a alguna de esas prioridades. Puede haber proyectos que lo hagan a 2 o a 3 o a 1, pero todos los proyectos deberán en alguna medida contribuir a alguna de ellas. Por tanto, cuando os enfrentéis a la preparación de esa propuesta y abordéis la memoria técnica de solicitud, veréis que hay unos apartados que hacen mención a cómo contribuye vuestra propuesta, vuestro proyecto a impulsar alguna de estas prioridades. Tanto la información accesible de la estrategia la tendréis también a través de la web del IBACE, si bien esta estrategia ha sido desarrollada por la Dirección General de Innovación. Entonces, pues bueno, a nivel de gestión tendréis el enlace pertinente para ver en qué puntos confluye vuestro proyecto o contribuye con unas cuestiones de prioridades de la estrategia inteligente. En definitiva, yo entiendo que bueno, eso vosotros ya cuando preparéis esa propuesta analizaréis el alcance, pero podría resultar difícil que una propuesta no encajara en estas prioridades previstas. De todas formas, eso ya, por supuesto, hay cuestiones que tenéis que valorar y también de alguna forma en esa memoria de solicitud se os facilitará la información básica para que podáis hacer ese análisis, aunque tendréis disponible la estrategia al completo en un enlace habilitado al efecto, ¿no? Segundo punto de la presentación, los ámbitos clave, ¿no? Ámbitos clave de IBACE en el ámbito en cuanto a innovación. Por un lado, aquí destacamos, quiero destacar no solo la parte de apoyo y programas de ayuda. Aquí os voy a dar una breve aclaración o explicación de dónde estamos incidiendo. Desarrollamos en innovación programas de apoyo para empresas, que es el objeto de la sesión de hoy. Tenemos también medidas de apoyo a centros tecnológicos, institutos tecnológicos, y tenemos también medidas de apoyo al entorno emprendedor o al mapa del emprendimiento, de alguna forma a apoyar esa estructura de centros europeos de empresas de investigación. Pero por otra parte, aparte de estos fondos destinados a ayudas, también desarrollamos pues servicios propios, servicios en materia de orientación europea, de Horizonte 2020, servicios de certificación de actividad de investigación e innovación en empresas valencianas, como a modo de entidad de certificación, certificadora de esas actividades de I+D o innovación tecnológica. Y luego colaboraciones. Este aspecto de colaboraciones es muy importante porque aquí IBACE es un nodo de enlace con políticas del Estado en ámbitos tanto de la innovación como de la industrialización. Y en ese sentido, nosotros desde IBACE y desde IBACE Innovación tenemos establecidos convenios con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el desarrollo de la estrategia de industria conectada 4.0 y luego también convenio con CEDETI para lo que es el desarrollo y coordinación de las medidas de apoyo a la I+D empresarial. Volviendo a ayudas y a los programas de ayuda a empresas, ¿qué tenemos previsto publicar a lo largo de las convocatorias que estamos sacando? Pues 26 millones de euros para este ejercicio 2023, mayormente dirigidos a PYME y en los ámbitos de la innovación, de la I+D, de la digitalización y transformación. El año pasado fueron 23,5 millones de euros, este año se incrementa la dotación. Y la dotación se estructurará pues, en cada uno de los programas, ¿vale? Bueno, vamos a la tercera parte de la presentación, los programas de ayuda. Antes de abordar los programas de 2023, unos datos muy básicos de impacto del 2022. Se presentaron del orden de 1.000 propuestas, de pymes mayormente,
se concedieron ayudas por algo más de 21 millones de euros. Y un dato muy importante es que, claro, nuestras ayudas no son al 100%, es decir, tienen una intensidad que puede oscilar entre un 35 a un 60%, ¿no? Lo que significa aquí, con esa cifra de 63,6 millones de euros de inversión inducida, es que con esos 21 millones de euros, pues hemos contribuido a que la inversión privada de las empresas inducida de esos 63 millones de euros, pues sea significativa. Ya sabéis que hay unos objetivos a nivel nacional y regional de aumentar el peso de la inversión privada en I+D y en innovación respecto al PIB. Y bueno, pues nuestras medidas, al igual que pueda lanzar otras medidas la Agencia de Innovación o el propio Ministerio, pues lo que quieren es contribuir y movilizar esos fondos privados, ¿no? Con aportaciones públicas. Datos relevantes a mano derecha en esta diapositiva, pues bueno, en esos 3 bloques de programa que venimos desarrollando, en materia de I+D o en innovación o en digitalización, pues es cierto que los ratios de éxito de las propuestas de proyectos en digitalización es mayor que en las propuestas de innovación. Es decir, que 8 de cada 10 proyectos presentados al programa de digitalización obtienen ayuda. Mientras que en innovación o I+D, pues pueden estar entre 6 o 6,5 proyectos de éxito. En cualquier caso, son ratios elevados. Ya sabéis que se lleva una evaluación de propuestas y, claro, en esa evaluación de propuestas y en el cumplimiento de requisitos de los proyectos presentados, pues puede haber solicitudes que no prosperen. Pero en cualquier caso, el mensaje es animaros en cuanto a que hay posibilidades, y además elevadas, con unos ratios de porcentajes bastante elevados, de que podéis obtener una financiación si vuestro proyecto cumple de alguna forma lo previsto en las convocatorias. Bien, y ahora ya saltamos a lo que es 2023. En esta diapositiva, que he ordenado de arriba a abajo por bloques de programas, bueno, habla de esas medidas previstas para 2023. En color rojo he marcado en unas frasecitas pues, las principales novedades que hay respecto a 2022, porque el bloque de programas viene a ser el mismo que teníamos en 2022. Si bien va a haber particularidades que van a hacerlos un pelín diferentes. No demasiado, pero sí que habrá ciertos aspectos que cambian. Entonces, arrancando desde arriba, ahí veis que este año lanzamos, antes de que acabara 2022, con cargo al presupuesto de 2023, un programa de ayudas a asociaciones empresariales. No estaba financiado por fondos FEDER. Y es un programa que lo que pretende es de alguna forma impulsar la dinamización territorial, apoyando a asociaciones y entidades intermedias para que desarrollen acciones de impulso a la innovación, de captación de empresas para que aborden programas y medidas de apoyo que está poniendo la Administración a su alcance. Somos conscientes de que el pool de empresas que se dirige a nosotros en nuestros programas de ayuda podría ser mayor, y un poco a través de este programa de dinamización lo que pretendemos es que esa labor de extensión y sensibilización vaya calando más. Es un programa que se publicó, como os he dicho, a final de año, que se cerró también a final de año y que está ahora en proceso de evaluación. Es el único dirigido a entidades. Ya el resto de programas que vamos a ir viendo hacia abajo son programas dirigidos a empresas. Entonces, este año el progreso de publicación que estamos haciendo de convocatorias ha sido paulatino. Podemos decir que hemos ido escalonadamente. En diciembre también convocamos de manera anticipada el programa de digitalización de PYME. Es una convocatoria que se publicó en diciembre, pero que abría el plazo de solicitudes el día 19 de enero. Y está abierto hasta el 2 de marzo. Es decir, aquí las principales novedades en este programa es que estamos de alguna forma dirigiéndonos a empresas que en el momento de la solicitud tienen la sede y el centro de trabajo o centro productivo en la Comunidad Valenciana.
Y luego sí que se revisaron ciertas actividades empresariales elegibles y también la estructura de la propia empresa solicitante, exigiendo un mínimo de empleados en plantilla. Son las principales novedades que tiene la convocatoria de digitalización este año. La otra convocatoria que se ha abierto precisamente hoy es la de programas de apoyo a proyectos de I+D, tanto individuales como en cooperación. Si bien la anterior de Digitaliza se abrió con 8 millones, esta de I+D se abre con 6.750.000 euros. Su principal novedad es que, bueno, de alguna forma premia a aquellas empresas solicitantes que sean joven empresa innovadora. De alguna forma les va a permitir aplicar una puntuación superior por el hecho de ser joven empresa innovadora. Y además, al tratarse de este tipo de empresas, lo que no va a exigir es un tamaño mínimo estructural de personal en plantilla. Así como en el resto de pymes que no cumplan la condición de ser empresa joven innovadora, se les va a exigir un mínimo de 3 trabajadores. En el caso de que sea una joven empresa innovadora, no va a tener esa exigencia de plantilla. Y luego, pues bueno, la convocatoria de I+D, como os he dicho, está abierta desde hoy. Se prevé cerrar el día 14 de marzo. Y por último, nos queda convocar la convocatoria de ayudas a la innovación de producto, procesos y tecnológica, dirigida a pymes. Esta convocatoria de ayudas está previsto lanzarla en los próximos 15 días y de alguna forma pues sus plazos de presentación de solicitudes estimamos que se cerrarán a final de marzo, 1 de abril. ¿Vale? También cuenta con alguna novedad. En definitiva, todas las novedades que estamos aplicando a estas convocatorias vienen de la mano de una modificación de orden de bases o de bases reguladoras que se produjo en octubre de 2022 y que, entre otras cuestiones de carácter administrativo, pues preveía ya que la nueva estrategia de especialización inteligente iba a definir unas nuevas prioridades distintas a las que teníamos en la estrategia de especialización anterior. Bien, yendo un poquito al detalle de las líneas de programas, en esta pantalla sigo con el mensaje de que las novedades las marco en texto rojo. Pues bueno, esta convocatoria se ha publicado hoy. Sí que es una convocatoria de apoyo a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental. En la línea PIDI nos dirigimos a PYME y en la línea PIDCOP nos dirigimos tanto a PYME como a gran empresa. Las principales novedades es un aumento del presupuesto. También como novedades que se pone más énfasis en que se priorizarán proyectos que desarrollen TRLs de 4 a 7 y luego que incorporamos la figura de joven empresa innovadora. Aquí hay cuestiones, y otra novedad a nivel de criterios de valoración está en la adecuación y la justificación del impacto que tiene el proyecto en las prioridades de la estrategia de especialización inteligente. La línea de I+D está sujeta al Reglamento General de Exención por categorías y eso significa que los proyectos deben tener un efecto incentivador. Y bueno, hablando en plata, más o menos podríamos resumirlo en que el proyecto deberá arrancar al día siguiente de su presentación ante el IBACE y que los gastos que tenga ese proyecto deberán ser posteriores a la presentación de la solicitud en el IBACE. Son proyectos de largo recorrido, son proyectos que se prevén desarrollar hasta junio del 24 y cuyos plazos de justificación se han previsto para octubre de 2024. Intensidades de ayuda muy atractivas. En un proyecto individual, una pequeña empresa puede obtener un 45% de ayuda y un 35% si es mediana. Y luego, cuando estemos hablando de un proyecto en cooperación, para una pequeña empresa o mediana se le incrementan 15 puntos, en 15 porcentuales, puede llegar hasta un 60% de ayuda a una pequeña empresa. Y ahí es donde la gran empresa puede tener hasta un 40% de intensidad de ayuda.
No puede haber proyectos en cooperación solo de grandes empresas, tiene que haber siempre pyme, y puede ser entre pymes o pyme con gran empresa. También está previsto la posibilidad de que el beneficiario obtenga anticipo de ayuda a unas condiciones de presentación de garantía bastante relajadas. Todo ese detalle lo tendréis en la convocatoria y también publicado en el portal web. Aquí os voy a mostrar las novedades previstas para la convocatoria de innovación, una convocatoria que, como os he dicho, aún no hemos publicado y está previsto publicar en las próximas 2 semanas. Y veréis que las 3 actuaciones previstas se dirige cada una de ellas a un colectivo específico de actividades empresariales. Así como en I+D habéis visto que no hay un colectivo o unas actividades empresariales específicas que puedan ser beneficiarias, aquí sí que vamos particularizando. La línea de innovación va a ser una línea que no está sujeta al Reglamento General de Exención por categorías, como I+D, sino que va sujeta al Reglamento de Minimis y, por tanto, los solicitantes deben tener en cuenta el cómputo y la acumulación de minimis que puedan haber tenido en años anteriores, en 2 años anteriores, en ayudas de programas de IBACE o de otros organismos. Entonces, para no superar esos 200.000 euros que de momento el reglamento de minimis está marcando como tope. Salvo que haya alguna variación al respecto, que parece que está anunciada, en su caso ya regularizaríamos la situación, pero de momento estamos hablando de 200.000 euros en 3 años. Vale, pues como os he querido indicar también en lo que es la imagen de arriba, esta rueda dentada, bueno, ahí queremos hacer referencia a que el programa de innovación de productos se dirige a pymes, pero pymes del sector manufacturero con actividades empresariales encuadradas entre los CNAES 10 a 33. Todo el programa saldrá con un presupuesto de 10 millones de euros y si bien en I+D hablábamos de que el proyecto podía arrancar al día siguiente de presentar la empresa la solicitud, en innovación el proyecto y los gastos podrán ser elegibles desde el 1 de enero de 2023 hasta junio del 2024. Esos son plazos previstos y luego también, pues como os he dicho antes, la previsión es que publiquemos a finales de febrero y cerremos el plazo a final de marzo, 1 de abril para presentar solicitudes. Aquí una de las novedades previstas para innovación de producto es que hay una exigencia de que la empresa prevea la contratación de servicios externos y además marcaba en la convocatoria del 2022 o bien la menor de las 2 cifras, o bien un 15% de los costes subvencionables o 25.000 euros. Este año es previsible que ese porcentaje y ese importe se reduzcan a un 10 y a 20.000 euros. Hay un tope máximo de imputación de costes de personal de 40.000 euros y luego lo que sí que exigimos, tanto para producto como el resto de actuaciones de innovación, es que el proyecto tenga un presupuesto mínimo de 15.000 euros. No podrá ser un presupuesto elegible o subvencionable inferior. Por tanto, ponemos el listón en proyectos que tengan como mínimo ese presupuesto subvencionable. Intensidades de apoyo, pues 45% o 35% en función de tamaño. Una exigencia de un mínimo de 2 trabajadores. También se prevé que este programa, los beneficiarios de este programa puedan solicitar anticipos de ayuda en condiciones interesantes, con un anticipo de hasta un 75% contra la presentación de una garantía por un 25% del importe a anticipar. Bien, luego la línea de, bueno, no lo he comentado, el objeto de innovación de producto básicamente es que la empresa, que podamos apoyar a esa empresa que desarrolla nuevos productos o mejorados sustancialmente. Estamos hablando de novedades subjetivas. Si bien el producto puede ser un producto nuevo para la empresa, puede serlo para el mercado, pero no hay una exigencia en ese sentido. Tiene que ser una novedad subjetiva para la empresa y tiene que tener resultados tangibles a la finalización de la ejecución. La otra línea prevista es innovación de procesos. Esta, además del manufacturero, abarca actividades empresariales del grupo H49 a 52, tema de transporte y logística.
y es la medida que prevemos va a incorporar más modificaciones orientadas sobre todo a las cuestiones de coeficiencia, incorporación de criterios de coeficiencia, de circularidad y cuestiones de reutilización, de simbiosis industrial. Pretende ser una actuación más activada en ese sentido que lo fue en 2022. Por tanto, es una actuación en la que yo creo que las empresas a las que va dirigida pueden volcar sus propuestas de proyectos para contribuir a esa circularidad de la economía, y ahí van a poder tener unos costes muy interesantes cubiertos. En cuanto al resto de mínimos de presupuesto, estamos hablando de lo mismo, si bien es verdad que aquí, a diferencia de producto, es previsible que no haya un requisito de un mínimo de servicios externos contratados para el desarrollo del proyecto. Deberá haber servicios externos en materia de consultoría o asistencia técnica, que serán especificados en la convocatoria, pero posiblemente no habrán unos porcentajes mínimos. Por tanto, este programa cuenta también con la previsión de los mismos plazos, y luego a nivel de criterios de valoración, pues sí, se prevé valorar aquellas cuestiones también de impacto en la estrategia de especialización inteligente. El objeto del programa, bien aplicación de metodologías de mejora continua en la empresa, o bien desarrollo y mejora de procesos en base a criterios de coeficiencia. La tercera actuación de innovación es la actuación de innovación TAKE. En esta estamos hablando de actividades empresariales distintas a las previstas en producto o proceso. Estamos hablando de empresas que tienen capacidad tecnológica, de empresas que son capaces de desarrollar productos, desarrollar aplicaciones, desarrollar dispositivos basados en tecnologías de la información, de las comunicaciones y de la electrónica. Es posible que las actividades que veis aquí reflejadas, creo que puede que nos falte reflejar alguna, saldrá publicada en la convocatoria, pero ya os digo, el mensaje es que va dirigido a esas empresas capaces de producir, desarrollar tecnología, y además tanto en el ámbito de equipamiento como en el ámbito de soluciones, soluciones informáticas. Son proyectos que apoyan a esa empresa desarrolladora para que desarrolle una serie de soluciones o dispositivos o aplicaciones que luego ya podrán ser adaptados o podrán ser comercializados a terceros, pero son soluciones en las que el IBACE quiere aportar y apostar por una serie de costes propios de la empresa para desarrollarlos. Por tanto, en este tipo de proyectos, así como en los anteriores, puede tener mucha relevancia para una empresa en una innovación de producto o proceso, costes de inversión o costes de servicios externos. En esta línea de innovación TAKE, lo que tiene más relevancia son los activos humanos propios de la empresa. Por eso aquí la limitación de imputación de costes de personal la llevamos a un máximo de 100.000 euros, mientras que en las anteriores estábamos hablando de un máximo de 40.000. Hay otra serie de costes previstos, tanto de consultoría, registro de derechos, adquisición de patentes, licencias. Y bueno, en definitiva, a diferencia de producto y proceso, aquí también limitamos a máximo un proyecto por pyme solicitante, ¿vale? Es decir, una empresa que pudiera también presentarse una convocatoria de producto, de innovación de producto, allí podría presentar, por ejemplo, 2 proyectos, y en esta podría presentar no 2, 1 máximo. Por tanto, aquí cuando entren varias propuestas de una misma empresa, la previsión es coger la última que entre. Entonces, en ese sentido, aquí, a diferencia de I+D, que marcábamos unos topes tanto por abajo como por arriba de presupuesto subvencionable, en I+D estábamos marcando hasta 175.000 euros o hasta 500.000 euros si era un proyecto en cooperación. Aquí en innovación solo estamos marcando un presupuesto mínimo subvencionable para el proyecto, que sea de 15.000 en cualquiera de las 3 actuaciones. Y no marcamos un máximo. El máximo
No lo marcamos porque precisamente va a ser el propio Minimis quien de alguna forma vaya a marcarlo de manera indirecta sobre el propio coste del proyecto y la ayuda que podamos proponerle. Bien, aquí unas indicaciones, puede ser una de las cuestiones más de arranque, ¿no? de alguna propuesta para algunas empresas solicitantes en las que no tengan claro si su proyecto va más a I+D o a innovación. Y en esta diapositiva hemos querido representar un poquito, pues, a nivel básico, las cuestiones más importantes. Mientras que la I+D supone un riesgo tecnológico y representaría una novedad objetiva para la empresa, o sea, una empresa puede plantear un proyecto de I+D y no llegar a término, eso significa un riesgo tecnológico, una inversión que no puede ir a buen puerto, pues bueno, ese es el gran diferencial con un proyecto de innovación. Un proyecto de innovación ya se desarrolla en unos TRLs próximos a mercado, de 7 a 9, podríamos decir, y mientras que una I+D se desarrolla más en unos TRLs que van de 4 a 7. Como veis, también los costes elegibles son diferentes. Estamos hablando de que en una I+D solo es elegible, por ejemplo, la amortización de instrumental y equipamiento para desarrollar esa I+D en el tiempo que transcurre el proyecto, mientras que en una innovación sí que es elegible la adquisición o la adaptación de equipos, dependiendo de la actuación a la que se esté presentando la empresa. Todo este detalle lo tendréis también en las convocatorias. Y ya por último, algunos datos sobre la convocatoria de digitalización, es la que se publicó a finales de año 2022, se cierra el 2 de marzo. Novedades no tiene demasiadas respecto a la de 2022, a la anterior convocatoria. Mantenemos ese presupuesto subvencionable mínimo de 15.000 euros. Mantenemos también esa ayuda máxima de 100.000 euros. Y luego, pues bueno, como podéis ver, el tipo de proyectos al que nos dirigimos es muy amplio. Temas de gestión de ciclo de vida producto-servicio, tema de adaptación a la industria 4.0, gemelos digitales, sistemas MES, SCADA, planificación de recursos empresariales, es decir, unos niveles quizás más básicos a nivel de proyectos de nuevos ERPs o CRMs, y luego pues temas de seguridad y sistemas avanzados de seguridad. Esta convocatoria la sacamos con 8 millones de euros, está cofinanciada por FEDER. Completa, podríamos decir que es uno de los programas más exitosos que se vienen desarrollando desde 2016. Ahí arriba en el cuadro verde tenéis los datos de inversión generada o subvenciones concedidas estos últimos años, y lo que quiere es que las pymes avancen en la digitalización. Es decir, estamos hablando de un programa que costea esa inversión en activos digitales o soluciones digitales para la propia pyme que solicita la ayuda. Es verdad que para ello, en muchos casos, tendrá que contar con servicios externos prestados por empresas o habilitadores digitales o proveedores, ¿no?, de ciertos equipos avanzados en materia de digitalización. Pero es un programa que va dirigido a que las pymes vayan incrementando esa apuesta por la digitalización. Unas lo hacen ya en mayor grado que otras, pero en todos los casos, por eso veis que hay un abanico de proyectos en los que estamos entrando, ¿no? Novedades para 2023. Hay un poco más de restricción en cuanto a que vamos a pedir, al igual que en los programas de innovación, que la estructura de la plantilla tenga un mínimo de 2 trabajadores de la empresa solicitante. Limitamos, igual que en Innovatec, a un máximo de un proyecto por pyme solicitante. Y al igual que pasaba con innovación, también digitalización está sujeto a minimis. Y aquí sí que limitamos la ayuda máxima a 100.000 euros, con una intensidad del 30% del coste elegible. ¿Vale? Entonces, esto significa que si una empresa, por ejemplo, se presenta a un programa de innovación de producto y además se presenta a un proyecto a digitalización, pues bueno, va a tener que estar atenta también a esa acumulación de minimis. Como veis, las actividades se han revisado también de alguna forma y hay unas exclusiones ya que en el propio programa y en las propias bases se anunciaban. No se excluyen sectores financieros, inmobiliarios, comercio,
y también los de producción primaria de productos agrícolas. Entonces, atención a esos CNAEs elegibles. Bien, esta diapositiva básicamente es una diapositiva de sensibilización medioambiental, podríamos decir, porque viene a reflejar que cualquiera de nuestros programas de ayuda, no solo en la innovación de procesos, puede contribuir a reducir esa huella de carbono, apostar por un futuro medioambiental mejor del planeta, ¿no? Esas contribuciones pequeñas que yo creo que todos hemos de ir haciendo, que poco a poco van sumando. Y bueno, ahí tenéis ejemplos varios de proyectos que han incidido bien en temas de circularidad o de ahorro de recursos naturales o minimización de residuos, ¿no? Ese criterio, como tantos otros, lo veréis reflejado en las convocatorias. Se valorarán mejor aquellos proyectos que aborden esas cuestiones. Y luego, nada, por acabar, unas recomendaciones a nivel administrativo. Las convocatorias de ayuda, las bases reguladoras, van recogiendo modificaciones que a nivel legislativo se van produciendo, ¿vale? Por eso veréis que este año aparecen algunas novedades en ese sentido. Pero en definitiva, aquí yo he querido relatar, hay más recomendaciones, lo que pasa es que no caben aquí en esta diapositiva, pero en cualquier caso hay recomendaciones tanto de que alcanzan a lo que es la tramitación, el tipo de tramitación electrónica, la disponibilidad de certificado de firma digital o autorizar a quien tenga que hacerlo en nombre de la empresa, la especial atención antes de preparar la propuesta, a ver si tu proyecto o tú como beneficiario encajas en un programa o en otro, o no encajas en ninguno. La cumplimentación de la memoria de solicitud o del informe de ejecución ya cuando se es beneficiario, que responda al modelo que hay publicado y no de años anteriores, y que aborde la redacción en todos sus puntos. Cada apartado de la memoria va a ser objeto de valoración y evaluación. La consideración importante que os he dicho antes de que depende del programa al que vayáis, hay que tener en cuenta el efecto incentivador o bien el cómputo de minimis. La importancia de que no se pueden apoyar proyectos ya concluidos. Es decir, el proyecto tiene que iniciarse, si es I+D, a raíz de haber sido solicitado, o si se ha iniciado con anterioridad, que sea desde el 1 de enero del 2023, tanto en innovación como en digitalización. Luego hay una cuestión importante en la presentación de ofertas para servicios o adquisición de bienes por importe superior a 15.000 euros. Normalmente veréis que las vamos a ir pidiendo en fase de solicitud, por eso también damos unos plazos de preparación de propuestas pues de al menos 45 días naturales para que se preparen esos proyectos, aparte del anuncio que ya venimos haciendo antes, incluso de que se convoquen los programas para que de alguna forma se vaya calentando motores y preparando esas propuestas. Y aquí, pues a continuación, pues os enumero algunas cuestiones que son críticas y que son requisitos exigibles, ¿no? El que la empresa disponga de sus licencias administrativas o de instrumento ambiental disponible, adaptado bien a su proyecto o a su actividad. La implantación paulatina de la ley de plan de igualdad de oportunidades, es decir, que tiene que haber ya un cumplimiento de la ley desde 7 de marzo del 2022 ya para empresas de más de 50 empleados. La reciente publicación de la ley de morosidad que exige que ya no solo una empresa que tenga ayudas superiores a 30.000 euros no solo pague a sus proveedores, sino que lo hagan los plazos previstos por la ley o el convenio sectorial que les sea de aplicación. Estas cuestiones, estas tres últimas que he comentado, veréis que en esa declaración responsable que acompaña la solicitud de la ayuda se suscriben, ¿no?, por la empresa, representante legal o autorizado, ¿no? Son cuestiones que de entrada entran en el proceso administrativo como una declaración, pero que luego la administración podrá exigir su acreditación en el momento que lo considere oportuno. Entonces, simplemente
esa cuestión se menciona en las propias convocatorias. Y luego, pues bueno, hay otras medidas también a nivel de transparencia, de publicidad de fondos europeos, de prevención de fraude, etcétera, ¿no? Es decir, presentar una propuesta de ayudas no es sencillo, pero como habéis visto en esos ratios de éxito, no es tarea imposible obtener una ayuda, ni mucho menos. Yo creo que en ese sentido una empresa lo puede hacer por sí misma o una empresa puede, en función de su estructura, llegar a contar con algún colaborador externo si así lo estima necesario. Pero lo importante, incluso en este último caso, es que la responsabilidad de la ayuda es de la empresa, no del colaborador externo. Entonces, en ese sentido, bueno, animaros a que bien de una forma o de otra, pues bueno, vayáis entrando en este mecanismo de subvenciones, que entendemos que IBACE tiene una línea muy concreta, pero también hay líneas recientemente acogidas al Plan de Recuperación o Resiliencia o líneas propias de incluso nuestra propia consellería para lo que es el desarrollo del plan estratégico de la industria valenciana, en lo que es apoyo a proyectos de modernización. Es decir, hay mucha subvención, muchas convocatorias de programa y yo creo que ahí también tenéis que ser de alguna forma selectivos. Nuestras medidas son medidas amparadas por fondos europeos y, por tanto, con unos requisitos que hacen que nuestros programas no sean programas ni de apoyo exclusivo a modernización ni de apoyo a contratación de personas, sino que son programas de apoyo a la I+D, la innovación o la digitalización. Otra cosa es que dentro de estos programas haya costes permitidos tanto de contratación de personas como de adquisición o modificación de equipamientos como de digitalización. Pero en cualquier caso, indicaros eso, animaros a que presentéis propuestas y luego también indicaros la disponibilidad del propio IBACE para interlocución. Tenéis los datos de IBACE o tenéis los, por supuesto, también estáis en contacto a nivel territorial con las universidades, con los CEIs o con centros tecnológicos que podáis tener en la zona de Alicante, pero también indicaros que nosotros estamos a vuestra entera disposición a través de estas coordenadas. Y luego, por acabar, las iniciativas complementarias que desarrollamos con el Ministerio, he querido aquí resaltar las que venimos desarrollando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por una parte, en lo que es el desarrollo o la apuesta por la Industria 4.0, a través del desarrollo del programa Activa Industria 4.0. Es un programa dirigido a empresas industriales que de alguna forma quieren obtener un diagnóstico y un plan de transformación digital. Aquí el IBACE colabora con el Ministerio a través de la Fundación EOI. Las 4 ediciones que llevamos trabajando desde 2017 hemos venido apoyando algo más de 100 empresas industriales para subvencionar esos diagnósticos y planes de transformación digital. Está previsto que en 2023 se vuelva a convocar por parte del Ministerio y la Fundación EOI y en colaboración con el IBACE. Y luego también hay otra línea que arrancó en octubre del 22, que era la línea activa Startups. Es una línea financiada por el Plan de Recuperación y Resiliencia, que también convoca al Ministerio a través de la Fundación EOI y en la que el IBACE colabora en materia de difusión. Entonces, la última convocatoria, bueno, la primera convocatoria que lanzaron, se presentaron del orden de 160 propuestas, actualmente en evaluación, y sí que está previsto para marzo, salvo que haya un pequeño retraso, pues la segunda convocatoria de programa. Por tanto, os indico ahí que estéis atentos, sobre todo las startups y más bien las startups tecnológicas que mediante proyectos de innovación abierta pueden hacer que una pyme vaya incorporando y avanzando en materia de tecnología. Y bueno, ahora sí que he acabado, voy a dejar de compartir pantalla y si acaso, pues bueno, vamos viendo cómo se producen esas cuestiones, aclaraciones y si son demasiadas, pues intentan resolver más en otro momento. Muchas gracias. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por todas tus aportaciones y vamos a ver porque tenemos bastantes preguntas. No sé si
tú puedes ver Sí. el apartado. Es que te lo digo, a mí no me Vale, importa ir vale. leyéndolas, pero yo creo que a lo mejor es más factible que tú las vayas leyendo, o sea, las vayas leyendo y las vayas contestando, si te parece. Sí, bueno, hay 15, veo 15 Sí, preguntas. ahora mismo hay 15. Vale, la primera, ¿cuándo se paga? Las voy a contestar de viva voz, ¿eh? Vale, genial. ¿Cuándo se pagan las ayudas del IBACE de 2021? Bueno, mira, vamos a ver. Las ayudas del IBACE de 2021 del programa de digitalización se están pagando ya, se han empezado a pagar ya. Fue un programa que se justificó en el 2022, se justificaron los proyectos. Ahora hemos concluido ya el pago de las ayudas de digitalización de 2020. Y las ayudas de digitalización del 2021 se han iniciado el pago, pero por ejemplo, si te estás refiriendo en la pregunta a las ayudas del 21 de I+D o de innovación, esos proyectos aún no se han justificado. Se cierra el plazo, tengo entendido que el 7 o 9 de febrero, ¿vale? En cuanto se reciban, se iniciará la verificación. Vale, y luego veo otra cuestión. A ver, gracias. ¿En empresas entran las startups? Bueno, startups, en cualquier programa de ayudas entran startups, sí. Ahora, han de cumplir los requisitos que se pide al beneficiario. Por ejemplo, que tenga una plantilla mínima de X trabajadores. Ese requisito, en el único programa en el que no se prevé es en la línea de I+D. Es decir, una startup sin empleados en plantilla podría optar al programa de I+D. Vale. Las ayudas de digitalización, mínimo de empleados en plantilla. En las de, como habéis podido ver en la convocatoria publicada, este año son 2. 2 personas en plantilla. Siguiente pregunta. Si la pyme es un spin-off pero proviene de una gran empresa y casi todas sus acciones las tiene esta gran empresa, ¿puedo solicitar estas ayudas? Gracias. Bueno, yo creo que en este caso adquiere la condición de gran empresa. Entonces, de alguna forma, arrastra el carácter de gran empresa. Por tanto, dependiendo del proyecto que plantee, en nuestros programas de apoyo solo podría entrar en la línea de I+D en cooperación o también en esas iniciativas de Fundación EOI que he comentado de Activa Startup. Vale. María, a ver, ¿todas las ayudas están sujetas a minimis? No. La línea de innovación y la línea de digitalización está sujeta a minimis. La línea de I+D, no. Resolución de diferentes convocatorias. ¿Cuándo está prevista? Bueno, vamos a ver, aquí te puedo dar unas indicaciones. La convocatoria de Dinamiza está previsto que se adjudique en torno a 20 días. La convocatoria de Digitaliza, que se cierra el día 2 de marzo. Luego entraremos a requerir todo aquello que los solicitantes no han aportado en fase de solicitud, con lo que los expedientes completos estarán previsiblemente a primeros de abril. Y el proceso de evaluación podemos estar finalizándolo en julio. Es decir, Digitaliza se podrá notificar y conceder en julio, y luego la línea de innovación y digitalización iremos a septiembre-octubre. Vale, Innovatec también puede ir a salud, ¿verdad? Bueno, en Innovatec, de hecho, estamos apoyando soluciones tecnológicas. Si la solución tecnológica tiene incidencia en el ámbito de salud, perfecto, porque además encajan las prioridades de la S3. Bien, en PIDCOP tengo 2 empresas y una de ellas es PYME, pero las 2 son mías. ¿Podría presentarme con las 2 en consorcio? No. Las vinculaciones, veréis que hay menciones a las vinculaciones que de alguna forma anulan ese tipo de proyectos. Es más, también a nivel ya no solo de 2 beneficiarios, sino que imaginaros un consorcio de 2 empresas que no están vinculadas, pero que una de ellas contrata los servicios externos con la vinculada de otra. No se permite, ¿vale? Entonces ahí atención, porque no, empresas del mismo grupo, vinculadas, es como ahí no. De todas formas, estas cuestiones y otras, yo aquí estoy contestando rapidísimo, pero igual con un análisis, bien con un equipo que tengáis cerca de apoyo o bien consultando al IBACE lo podéis plantear antes.
Vale, buenos días. Si una empresa dispone de sello de joven empresa innovadora emitido por el Ministerio, ¿es válido el propio sello para justificarlo en el IBACE o sería necesario un informe? La convocatoria prevé un informe, ¿eh? El sello no. El que tenga sello sí que incidirá en la valoración también, ¿eh? Quizás como ese carácter innovador en alguna parte de características de la empresa, pero para la acreditación de eso estamos pidiendo un informe de un organismo de investigación cercano que, bueno, puede emitir y nos ha venido emitiendo en convocatorias anteriores a las empresas. Bueno, los TRL, ¿qué son? Pues bueno, en inglés significa Technology Readiness Levels, es decir, niveles tecnológicos, ¿no? Entonces, normalmente esto en cualquier... Es interesante, es una cuestión muy interesante. Yo creo que vale la pena que el que no lo conozca, pues bueno, con una simple consulta a Google podemos decir que obtienes muchas fuentes de información. Te viene a decir que un proyecto de investigación básica está en el TRL1 y que un proyecto de innovación de mercado está en el TRL9. Entre medias se va desarrollando poco a poco. ¿Qué significa? Nosotros en innovación estamos pidiendo TRLs de 7 a 9, es decir, de producto tangible, producto testado y ya producto en mercado, mientras que en I+D estamos pidiendo TRLs 4 a 7, es decir, proyectos de investigación aplicada, desarrollo experimental en el que se va a obtener un prototipo para su validación. En cuanto a la línea de innovación de producto, el número de empleados son 2, sí. Sí, 2. 2 mínimo. ¿Hasta qué porcentaje cubre la ayuda de digitalización? La intensidad de ayuda en digitalización va a ser de hasta un 30% de la intensidad. Es decir, un proyecto de 100.000 o de 200.000 euros tendría como máximo 60.000 euros de ayuda. ¿Qué es la intensidad máxima? La intensidad máxima básicamente es la intensidad de apoyo que marca la convocatoria. Es decir, si tú tienes un proyecto que tiene un coste de 120.000 euros, tú lo presentas a IBACE en un programa de ayudas, nosotros vemos esos costes y eliminamos esos costes no subvencionables. Imagínate que de esos 120.000 entran 20.000 euros, que es para comprar mobiliario. Como el mobiliario no es elegible, nos quedamos con un coste de 100.000. Si ese programa está sujeto a una intensidad de ayuda de 30%, pues va a tener 30.000 euros de ayuda. Vale. En el caso de que una empresa tenga una propuesta de resolución de subvención superior a 30.000 euros, ¿cómo se demostrará el periodo medio de pago a proveedores? ¿De qué año fiscal tendrá que demostrarse? Si el cambio de la ley está vigente desde el 22, ¿habrá que demostrarlo todo el 22 o desde la fecha de modificación de la ley? Bueno, aquí hay muchas cuestiones que, bueno, es una ley ha salido recientemente, con una aplicación casi que inmediata. Nosotros lo que estamos pidiendo es que para esas, claro, la empresa, cuando nosotros tengamos la propuesta, o sea, vamos a ir por orden, la empresa en su solicitud declara o no el cumplimiento con la ley, ¿vale? La obligación del cumplimiento la adquieren empresas que van a recibir ayudas superiores a 30.000 euros y que además no tengan la obligación y que además no puedan presentar cuentas abreviadas, ¿vale? Si pueden presentar cuentas abreviadas, la declaración en fase de solicitud es suficiente. Si no pueden presentar cuentas abreviadas, justo antes de la concesión, al igual que hacemos cuando vamos a reunirnos en comisión técnica, que un mes antes pedimos a las empresas candidatas a tener la ayuda que nos informen de su situación de minimis, para esas empresas que no pueden presentar cuentas abreviadas y superan la propuesta de ayuda a 30.000 euros, le vamos a pedir que aporte un informe de ROAC en el que indique que cumple con la ley, ¿vale? Eso para la concesión. Para la justificación, le vamos a pedir a esa cuenta justificativa de informe de auditor con el checklist correspondiente de ítems que verifica que justificantes de la cuenta justificativa no se han pagado en los plazos permitidos por la ley y esos serán eliminados de la cuenta justificativa. En cuanto a qué datos tomamos de base, en principio estamos tomando de base
los datos depositados en el registro mercantil del último año que se haya depositado. Y la efectividad pues empieza desde ya. Pero en cualquier caso, yo aquí lo que quiero resaltar es que todas nuestras cuentas justificativas vienen con un informe de auditoría ROAC y entendemos que el colegio ROAC tiene de alguna forma que mediante esas circulares que estoy seguro están ya lanzándose por las múltiples cuestiones que ha generado esta modificación de la ley, pues van a ir aclarando un poco la situación. Vale, ¿se sabe a cuánto podrán subir los minimis? No sé, no te puedo contestar. Casi que prefiero que llegue el momento, aunque dicen que está cercano, pero no lo sé. No lo sé. Somos Startup, 2 fundadores, desarrollamos un producto enfocado a movilidad sostenible. ¿Qué ayuda programa me recomienda? Pues vamos a ver. Si no hay personal en plantilla, la única entrada que tenéis es en la línea de I+D, ¿vale? La implantación de un software de gestión de flota de vehículos en una empresa de logística, entiendo, se incluiría en la ayuda de Digitaliza. ¿Lo puede confirmar? A priori sí, a priori tiene cabida. A priori tiene cabida, sí, sí. Luego, si se tuviese un proyecto que cumpliese con todos los requisitos, pero no se tiene un CNAE listado, ¿qué recomendaciones sugeriría? Bueno, vamos a ver, el tema de CNAEs, nosotros hablamos de que cuando hablamos de un programa que la empresa solicitante tiene que desarrollar actividades encuadradas en los CNAEs XXX, nosotros, esa es una cuestión. Luego también hacemos una comprobación de que su actividad es esa, ¿vale? Puede suceder que no tenga su actividad reflejada en esos CNAEs. En ese caso, en la propia convocatoria veréis que hay unas alternativas de aportación de documentación a la agencia tributaria en la que se pide que se especifique mediante otra documentación que desarrolle actividad en los CNAEs de la convocatoria. Ese texto lo tenéis disponible en la convocatoria y bueno, se ve una alternativa. En cualquier caso, también os puedo decir que puede haber una empresa que diga que tiene una actividad CNAE que además presente la documentación pertinente, pero luego comprobemos que en la realidad ni es una actividad que podemos llamar de peso, ni es una actividad que corresponde con su realidad. Esa comprobación también se hace, ¿no? Y luego ya creo que es la última pregunta. En Innovatec se planteará la opción de joven empresa innovadora, igual que en convocatorias anteriores, de manera que la puntuación sea mayor. Se planteará opción de no disponer de un mínimo para jóvenes empresas innovadoras en el caso de Innovatec. No, aquí lamento deciros que este año se ha ido a dotar de una estructura empresarial mínima de 2 trabajadores. Por tanto, ahí tendríais la única línea disponible, estamos hablando de I+D, o bien acudir a esos programas que os he comentado convocados por el Ministerio en el marco del plan de recuperación, ¿no? Y luego, el tiempo mínimo de constitución de la empresa. Bueno, la verdad es que si está en el momento de la solicitud es suficiente. Otra cosa es que en ese tiempo que haya podido transcurrir disponga de los empleados suficientes, pero lo que pedimos es que en todos nuestros programas la forma jurídica del solicitante sea empresa. Muy bien, pues... Pues yo creo, Javier, que nos acabas de aclarar todas las cuestiones, nos has dado una lección magistral. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Lo cual se agradece, no, bueno, pero yo te agradezco enormemente que nos acompañes hoy y más con el esfuerzo que has hecho porque tienes la voz tomada, como ya hemos comentado al principio. Así que te lo agradezco doblemente y también te agradezco que hayas contestado de forma tan precisa y tan exhaustiva a todas las cuestiones que nuestros espectadores nos han lanzado. Lo vamos a dejar aquí, porque es que yo creo que si no ponemos, yo creo que no, están dando las gracias, están dando las gracias. Vale. Yo también a todos. La verdad es que entiendo a veces que uno viene aquí con su producto y con su menú
pero el menú a veces no se adapta a todos los comensales, ¿no? Entonces, me sabe mal por eso, pero yo creo que también en ese sentido también tenéis que ver hay otras fuentes de financiación interesantes, y luego también deciros que, bueno, el IBACE también sus bases reguladoras en el 23 es previsible que evolucionen y definamos nuevos programas. En ese proceso queremos entrar y también ir atendiendo aquellas cuestiones que yo veo que quizás en esta convocatoria hayan podido quedar más desatendidas, sobre todo en el ámbito de la nueva empresa que no tiene una plantilla y que tiene socios básicamente, ¿vale? Pero es una cuestión de eficiencia administrativa que hemos tenido que abordar, ¿eh? Muy Perfecto, bien. Javier. Pues como ya he comentado, Pues lo vamos nada, a dejar aquí. Animamos a todos los espectadores, a todos los participantes a este webinar que os presenten muchos proyectos interesantes. Y cualquier, como ha comentado Javier, nosotros, tanto el IBACE como los CEIS, estamos aquí para ayudaros en cualquier consulta que tengáis al respecto de estas ayudas o de cualquier otra forma de financiación, como bien ha comentado Javier. Así que muy nada, bien. por mi parte nada más, Pues nada. Javier. Un saludo a todos Un y saludo. que vaya muy bien. Igualmente, que te Venga, mejores. Gracias a hasta la todos por próxima. Hasta asistir. luego. Recordaros que enviaremos la ponencia y el webinar grabado. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.